mismo de el equilibrio o control que uno mismo puede tener sobre sobre las emociones, perdón. Podemos ver que su manto azul a lo largo de sus pies empieza a volverse como agua, como si fuera una especie de cascada y vemos una luna creciente a sus pies. La luna, como ya lo mencionamos antes, nos hace alusión a las emociones. Entonces, pues podemos decir que es una mujer que realmente tiene las emociones dominadas bajo sus pies. Em, ¿Qué otra cosa? Esta, a diferencia del mago, la suma sacerdotisa es una carta que es, am, ¿cómo decirla? Es la empírica, ¿no? Digo, sí, es la sabia empírica. Es la cual ha tenido diferentes experiencias a lo largo de la vida, que ha reunido datos, que ha internalizado esos datos sin compartirlos. Entonces podemos decir que es una persona muy sabia, es una persona que, que sabe de la vida. Pero por lo mismo es una... Ah, bueno, y como es una persona muy sabia, podemos decir que es una buena consejera. Nos habla también de la intuición, porque pues como tenemos el agua también que nos hace alusinar a la intuición y la conexión con la luna, podemos ver inclusive que en su corona tenemos la representación del plenilunio, al igual que la luna menguante y la luna creciente de cada uno de los lados del plenilunio de su corona. Entonces, pues volvemos un poquito a la luna, a la intuición, a las emociones. Eh, pero pues recordamos que siempre esta sacerdotisa es una persona reservada. Si preguntamos si a lo mejor es una, como la vemos muy, muy seria, a lo mejor en su rostro, inclusive pareciera que le vemos la cara y pareciera que está enojada, como enfadada, podríamos decir como de, oye, ¿y esta mujer tiene sentimientos? O sea, ¿sí siente algo o no? Podríamos decir que sí, es una persona que sí tiene muchos sentimientos. Tenemos también el agua que nos hace alusión a lo de las emociones, pero los mantiene bajo control y los mantiene sobre todo oculto a lo demás, a las demás personas. Ella espera el momento adecuado para poder externar sus opiniones, para poder decir las cosas. ¿Por qué? Porque este es el momento para hablar, no sé, digo, para callar y ay, ¿cómo se dice? Para la introspección, eso. Perdón, no es un momento para acción, por eso volvemos a que es una carta pasiva. No vamos a hablar, vamos a observar, analizar y a guardarnos para nosotros las cosas. También a lo mismo, como tenemos pues mucha simbología lunar, mucha simbología de fertilidad y mucha simbología femenina, esta carta también nos habla un poco de las lunas femeninas, de la menstruación. También, como vemos que tiene la tora escondida y es una persona que contiene mucha sabiduría, también nos habla un poco de la iluminación espiritual. Em, ¿Qué otra cosa? Esta carta, justo como de la misma forma que la Tora, ¿no? Que te la muestra un poquito, pero no realmente alcanzas a leer Tora, pero pues no ves otra cosa. También es una carta que nos habla de lo visto y de lo no visto. Em, si vemos bien el espacio en el que está situada la sacerdotisa, a un principio parece que está como en un espacio cerrado, ¿no? Pero realmente no lo está. Vemos que está entre las dos columnas y tiene su manto de granada colgado entre ellas. Y realmente si vemos bien, a la altura de su corazón podemos ver un horizonte, podemos ver un mar. Y pues bueno, este mar nos habla también de todas estas emociones, de toda esta intuición, de toda esta sabiduría que tiene la mujer, pero volvemos a lo mismo, lo tiene un poquito escondido, te muestra tantito, pero no te va a mostrar todo lo que ella tiene. A la altura de su corazón podemos ver que tiene también sobre el pecho, que tiene también una cruz cabalística. Decimos que es una cruz cabalística porque todos los lados, tanto los verticales como los horizontales, tienen la misma longitud. No es como una cristiana, ¿no? Em, si hablamos de la línea vertical, estamos hablando del elemento masculino, del yang, y cuando hablamos del horizontal, estamos viendo el elemento femenino yin, que nos está hablando del equilibrio
pero también nos habla del corazón. Entonces volvemos a lo mismo de este control y este equilibrio que ella misma tiene sobre sus emociones, sobre sus acciones, sobre todo, ¿no? En su manto, bueno, ya hablamos de lo del manto, que se hace agua, que son sus emociones, que las tiene pisadas y las tiene bien gobernadas. Esa es como la parte simbólica de la carta, y lo que tenemos aquí en la diapositiva son la parte de el equilibrio, la tranquilidad, la calma, la reflexión, observar el silencio, el ser reservados, el a lo mejor poder dar consejos y el ser intuitivos. Pero pues vamos a voltear la carta, vamos a ver la parte negativa. Podríamos decir que si al derecho es una persona que tiene el completo control de sus emociones, al revés, es una persona que no gobierna absolutamente nada de sí misma. Es una persona que es víctima de sus emociones, que puede ser inestable emocionalmente. Por lo mismo es una persona que a lo mejor pueda ser un poco amarga o que sufra de amargura en el corazón. Si la tenemos al derecho, estamos hablando que es un reposo, que estamos hablando de la contemplación y la observación, pero pues si la tenemos invertida, hablamos de que no es un reposo como tal, sino un aislamiento. Esta es la parte en la que quiero también que vean cómo podemos poner este espejo en el lado positivo de las cosas para vislumbrar la parte negativa, porque absolutamente todo, también en la vida, tiene una parte positiva y negativa, y inclusive con simplemente saber, en este caso con las cartas, ver cuál es la parte positiva, podemos automáticamente o empezar a trabajar un poco en cuál sería la parte negativa de la carta, viendo cuáles son los aspectos positivos. No sé si estoy cantinfleando un poco. Eh, pero bueno, entonces decimos que es una persona víctima de sus emociones, es inestable emocionalmente, puede ser amarga, no se queda en un estado contemplativo por decisión propia para guardarse sus opiniones, sino que está aislada, que no es realmente adrede. Podemos decir, al igual que con el mago, que es una persona manipuladora o engañosa. ¿Por qué? Porque contiene la sabiduría, contiene el poder, tiene la intuición, puede ser una consejera, pero si está aconsejando para mal, pues obviamente va a manipular a su conveniencia o va a malguiar a las personas que le busquen el consejo. Eh, esta carta, por lo mismo que nos habla de temillas ocultos, hay otra carta que nos habla más de cosas ocultas, pero esta carta también nos habla un poquito de eso que no vemos. Recordemos también que esta carta nos está hablando mucho de la luna. La luna podemos decir que es engañosa, porque cuando la vemos brillar en la noche, realmente pues la luna no es la que está brillando la luna a través del sol. Entonces es una ilusión lo que nos da la luna. De la misma forma que tenemos esa ilusión planetaria, lunar, esa cosa en el cielo, tenemos también este tipo de ilusiones en nuestras cartas. Por eso también hablamos de lo no visto. Porque entonces nos estamos hablando de a lo mejor cosas que se ocultan, podrían ser secretos, podrían ser mentiras, porque pues te estoy mostrando un pedacito, pero no puedes ver realmente todo lo que rodea ese pedacito. Podríamos hablar inclusive que son de chantajes, que al fin y al cabo viene siendo una manipulación, secretos, cosas ocultas. Depende mucho también, por ejemplo, no los quiero asustar, pero dependería mucho también del contexto en el cual esté rodeada esta carta, ¿no? ¿Qué otras cartas salen a su alrededor? Dependiendo también de esto, podría ser que incluso si me voy a adelantar un poquito, pero digamos que la suma sacerdotisa sale con el diablo, que el diablo lo vamos a ver yo creo que en la tercera clase, pero muy amplios rasgos, pues el diablo nos habla un poquito de los deseos, de lo carnal, de la parte negativa, de apegos, de cadenas, ¿no? Entonces, digamos que a lo mejor no sale la suma sacerdotisa y tenemos el diablo, podríamos decir inclusive que puede tratarse de magia oscura, ya que ella es una persona que, al igual que el mago, posee todos los conocimientos para poder para poder trabajarlos de la forma en la que ella quiera. Volvemos a lo mismo, de esto depende mucho las cartas que rodeen a la sacerdotisa. Bueno, eso es con la sacerdotisa. Y nos vamos ahora con la emperatriz.
Tenemos a la emperatriz, que es el número 3. El número 3 siempre nos va a hablar un poco del equilibrio. Ay, perdón, estaba agua. Nos va a hablar siempre del equilibrio y, y- bueno, esta carta en particular nos va a hablar de la madre tierra, nos va a hablar de la fertilidad, de la abundancia, nos va a hablar de embarazos, nos va a hablar de gestación, no solamente gestación en cuanto a procrear, a bebés, también nos puede hablar de gestación en cuanto a proyectos, empresas, cualquier tipo de gestación, cualquier tipo de energía que crezca, que aumente. De la misma forma, también la emperatriz nos habla de la comodidad. ¿Por qué nos habla de la comodidad? Pues porque pues vamos a ver un poquito la carta. Tenemos para empezar en el piso, pues sí, en el piso, por así decirlo, vemos que hay frutos que están creciendo, vemos un arroyo en el fondo. Esto nos habla de procesos de crecimiento y de épocas a lo mejor también, o momentos o situaciones muy productivas. ¿Por qué? Porque pues obviamente tenemos ahí a nuestros frutitos que están ahí muy bonitos y constantemente se están nutriendo con el agua de este arroyo, lo cual está haciendo que crezcan, que sigan pues gestándose, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, tenemos también que esta carta se asocia con el planeta Venus. Hay algunas cartas que están asociadas a planetas, no todas lo están, pero algunas sí se corresponden con algunos planetitas. Tenemos en la representación de Venus, que también es la diosa del amor, es el símbolo de la fecundidad universal. Y lo podemos ver reflejado ahí en su escudito que está abajo de su trono. Y ahí tenemos el símbolo de Venus. Y también va asociado mucho Venus con la maternidad, por eso es que hablamos de embarazos. Es este arquetipo, si bien dijimos que el loco es el arquetipo del aventurero, el mago es el arquetipo del estudiante, la suma sacerdotisa es la consejera, la sabia consejera, y tenemos a la emperatriz que va a ser el arquetipo de la madre. ¿Por qué de la madre? Porque volvemos a hablar que habla de esta fertilidad, de la prosperidad, de la abundancia, de la gestación, de la energía femenina. Eh, entonces, pues podemos decir que es el arquetipo de la madre perfecta. Es una madre cariñosa, comprensiva, es dulce, es apapachadora, la querendona, es buena, ¿no? A lo mejor puede ser un poco sobreprotectora, pero dentro de su cariño. Si lo enfocáramos a lo mejor a un tema, pues, como les decía, proyectos o empresas, podemos decir que es un proyecto o una empresa que está en gestación y crecimiento constante y que va a dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque está constantemente alimentándose, nutriéndose. Podemos ver también de fondo en el cielo que tenemos el color amarillo, el cual, como ya comentamos, nos hace alusión a la inteligencia, se me fue, perdón. Y pues bueno, esas son como las partes positivas de la carta. Volvemos a lo mismo, vamos a invertirlas y ver la polaridad negativa. Si dijimos que al derecho es el arquetipo de la madre, de una madre cariñosa, amorosa, que te cuida, que te procura, si la vemos en el lado negativo, podríamos decir que pues es una madre a lo mejor atosigante o una situación atosigante, puede ser inclusive posesiva. eh, Nos habla también de que puede ser muy agobiante por lo mismo de la posesividad y del atosigamiento. Y también nos hablaría un poco del estancamiento. El crecimiento está bloqueado por algo. Porque si al derecho nos está hablando de crecimiento, de gestación, de productividad, pues obviamente a la inversa nos va a hablar de lo contrario. Em, También, si decimos que al derecho es el arquetipo de la madre perfecta, podemos decir que al inverso es, pues obviamente, cero madre perfecta, puede caer incluso, o nos puede hablar incluso de promiscuidad, de infidelidad, porque pues obviamente al derecho es la madre fiel, la querendona, la linda, pero pues al inverso pues deja de ser esta madre perfecta y va a hacer lo que quiera. Y aparte lo que quiera y con bloqueos y no va a crecer. Em,
Si lo enfocáramos igual a la inversa en un tema de laboral o un tema de algún proyecto, podríamos decir que a lo mejor es una situación que no crece, que no va a avanzar, es una situación que a lo mejor es incómoda. ¿Por qué incómoda? Porque pues al derecho vemos a esta mujer vestida de telas muy buenas, sentada en un lugar muy cómodo, rodeada de naturaleza, ella está tranquila. Mientras que si la volteamos, pues obviamente toda esta comodidad se va a perder. Entonces, si lo enfocamos a algo laboral, podríamos decir que inclusive es una situación incómoda en alguna empresa, incómoda con alguna persona, por lo mismo que a lo mejor absorbe mucho, es muy atosigante, pues podríamos decir que hay esta incomodidad respecto al tema. Y por lo mismo que de forma invertida no hay crecimiento, podemos decir que también se trata de bloqueos emocionales. Bueno, igual muy amplios rasgos, esta es la de la emperatriz. Si voy muy rápido, igual me pueden decir para que no lo haga tanto. Y Micaela, muchas gracias por empezar a grabar la llamada. Yo lo iba a hacer al inicio, la verdad es que se me super fue y te lo agradezco increíblemente. Y bueno, mi tocaya Valeria está escribiendo, vamos a ver qué es. Y mientras yo, bueno, cambio esta y ya si no, regresamos a alguna de las otras. Bueno, vamos a esperar tantito. Y así aprovecho y tomo un poco de agua. A ver, Valeria nos dice, ¿las cartas siempre se leen con ambas polaridades o depende de las cartas que acompañen el significado? Depende mucho de tu intuición y depende también del contexto de las cartas. Em, Realmente no hay cartas positivas o negativas porque ambas poseen, como lo vimos anteriormente, las dos polaridades. Sin embargo, hay tendencia a creer que unas son positivas o negativas. Ya al final de los arcanos les estaré mostrando una tabla de cómo se catalogan los arcanos mayores en positivos, neutros o negativos, em, que realmente es muy em, pues es muy al decir, ¿no? Porque justamente no hay nada negativo o positivo, pero pues hay ciertas cartas que tienen una tendencia un poquito más, pues oscura o caótica o un poquito destructiva, pero no necesariamente el hecho de que sea destructiva significa que sea mala, sino de que son a lo mejor finales o cosas que necesitan cambiar. Entonces, pues les digo, ahorita ya que veamos todos los arcanos y empecemos a hacer tiradas, podemos empezar a ver más o menos cómo afecta eh, en una lectura qué cartas se van rodeando a sí mismas. Este, pero pues sí, depende mucho de qué cartas la acompañan. Y pues volviendo un poquito a lo que dijimos al principio, tú las puedes leer al derecho o al revés. De cualquier manera, siempre van a tener las dos polaridades. Em, Ay, sí, no, de verdad, muchísimas gracias, porque a mí se me fue la onda. Em, y pues, y pues sí, muchas gracias. Bueno, ahora pasamos con el emperador. El emperador en numerología, el número 4, nos va a hablar del orden y de la estabilidad. Si vemos un cuadrado, vemos bien paradito, todos los lados derechitos, todo bien, en orden y es. Pero también esta carta nos va a hablar un poquito de la parte terrenal de la vida. Si bien en nuestra carta anterior, no, la anterior de la anterior, la suma sacerdotisa nos habla un poquito más de esta parte pues emocional, nos viene hablando un poquito más de esta parte intuitiva, de la subconsciencia, del inconsciente y todo esto, pues realmente el emperador nos va a hablar un poco más de la parte terrenal, de lo físico. Esta carta nos va a venir a hablar del orden, de la rigidez, de lo estricto, de la poca flexibilidad de una persona dominante o un carácter dominante, de la estabilidad, como ya lo dijimos antes. También es una persona que puede ser un líder por lo mismo que es mandatario. Es una persona con autoridad.
y también es una persona que puede tender a ser inexpresiva. Em, ¿Por qué inexpresiva? Porque vamos a ver un poquito este ejercicio en conjunto, vamos a ver la carta. Vemos la carta y ¿qué es lo primero que vemos? Vemos a este hombre sentado en su trono, y si vemos un poquito, podemos ver las correspondencias con el signo Aries, el elemento fuego, y también hace alusión al planeta Marte. Lo tenemos aquí, déjenme pongo mi lásercito artificial, al carnero, también aquí arriba, que nos está hablando también de esa parte de la pasión, del fuego, de toda esta, de todo lo que contiene en sí el elemento fuego. Eh, a diferencia, por ejemplo, de el loco, que es una persona inexperta, que no sabe nada, que no es estable, que dice, ay, sí, yo agarro mi bolsita y me voy por allá a ver qué onda. El emperador es una persona que es fiel, tiene principios, tiene valores y es fiel a lo que se propone. Por eso a él no lo vemos con colores blancos que nos representan un poquito la inocencia o esta falta de deseo. Lo vemos a él vestido de rojo fuerte, rojo pasión, rojo deseo, que nos simboliza también la fuerza. Sin embargo, vemos que debajo de este manto rojo él lleva una armadura. Es una persona que tiene muchísima pasión, muchos sentimientos, como vemos en su manto rojo, pero es una persona que los guarda para sí mismo. Por eso tenemos la armadura debajo. Todo lo tiene contenido. Por eso podríamos decir que es una persona inexpresiva, porque es la persona que no te va a demostrar las cosas, las necesita guardar para poder mantener este temple de mandato y de estabilidad. Em, Vemos al emperador y los mayores son una historia. Bueno, en realidad todo el tarot es una historia, por eso decíamos que era el libro sin encuadernar. Si regresamos un poquito bueno, tenemos al loco, el loco se va a convertir en el mago, por eso decimos que a lo mejor aquí tiene sus 4 elementos, porque aquí ya los está empezando a utilizar, está empezando a estudiar. Todavía no tiene la experiencia, pero está empezando a estudiarlo. Entonces es la transición del loco al mago. Sin embargo, hay otra transición también, que es la del mago al emperador. ¿Cómo está esta transición, no? El emperador es el mago después de que se ha unido con la suma sacerdotisa. Entonces, la suma sacerdotisa, al haber esta unión del mago y la suma sacerdotisa se va a convertir en la emperatriz. Y por ende, el mago se va a convertir en el emperador. Es esta evolución, este recorrido que vamos teniendo con las cartas, que dijimos que es el camino del héroe, ¿no? Entonces tenemos al mago que se va a hacer emperador al unirse con la suma sacerdotisa y que entonces se va a hacer, ella va a ser la madre, él va a ser el padre. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un poquito de lo que tiene la carta en cuanto a símbolos. Podemos ver que de la mano derecha, que repetimos, la mano derecha nos va a hablar del principio activo, del principio masculino, de la acción. Él está empuñando este cetro, por así decirlo, que es la cruz ansata, creo que así se llama, o que es la cruz de la vida. Que también a su misma vez este cetro hace alusión a Venus. Podemos ver también un poquito la similitud de la simbología que tiene la emperatriz aquí abajo. Entonces, tenemos en la mano izquierda tenemos la que dijimos que es el lado pasivo, es el lado femenino, es el lado yin. Él tiene este globo o esta como esfera en su mano, que es la esfera o el globo del dominio. Entonces nos está hablando de que solamente con el poder del amor él puede establecer un equilibrio entre espíritu y materia. Mientras que con la mano activa, la mano dominante, la mano derecha, está sosteniendo este cetro que a la misma vez nos está haciendo alusión a este poder del amor. Entonces, es una persona muy cariñosa, es una persona amorosa, pero pues volvemos a lo mismo, tiene su armadura, entonces no es una persona que vaya a expresar o externalizar sus emociones o sentimientos, inclusive pensamientos. Eh,
Bueno, esto sería respecto a un poquito la simbología y la parte positiva de la carta o al derecho. Si nos vamos a la polaridad negativa, vamos a decir que es una persona inestable. Si al derecho nos habla de la estabilidad y del orden, a la inversa nos va a hablar del desorden, de la falta de estabilidad, em, nos va a hablar incluso de la misma forma que tenemos a la emperatriz que nos está haciendo el arquetipo de la madre perfecta. Él nos está hablando, pues como les comentaba, de el padre. Entonces, si al derecho es un padre que es fiel a sus principios, que es dominante, que es estable, a la inversa nos va a hablar a lo mejor también de infidelidades, porque pues si al derecho es fiel a sus principios, a la inversa no va a ser fiel a absolutamente nada, de la misma forma que el loco, por así decirlo. Eh, Como tenemos que es una persona dominante, es inexpresiva y se gobierna a sí misma, de la parte negativa podemos decir que es una persona que no tiene control sobre sí misma y que inclusive por tener esta alusión al elemento fuego, al color rojo, al Aries, puede ser una persona que inclusive tenga tendencia a ser iracunda cuando pierde el control. Eh, entonces, pues más o menos pueden ser personas que llegan a ser agresivas o que pueden, pues, tender a estas formas expresivas no tan saludables. Volvemos a lo mismo. Si en el derecho nos habla del orden, a la inversa va a hablar de la falta de orden. Y por lo mismo, si lo enfocáramos, por ejemplo, a temas laborales o temas de algún proyecto, podemos decir que hay una mala administración. ¿Por qué mala administración? Porque pues el emperador en su lado positivo tiene orden, tiene disciplina, tiene rigidez, no tiene flexibilidad para errores. Entonces, en la parte negativa, pues estamos hablando de que realmente como no hay orden y pues tampoco hay estabilidad, pues las cosas se van a hacer mal. Em, no sé si les queda un poquito claro esta partecita. Y bueno, vamos con el emperador, digo, perdón, con el hierofante. Esta carta, al igual que la suma sacerdotisa, fueron un poquito cambiadas por Edward White cuando hizo este tarot del Rider White. ¿Por qué? Porque como yo les comentaba en la clase anterior, Edward White, perdón, quiso quitar un poquito los elementos religiosos que estaban impregnados en las cartas del tarot originales. Originalmente esta carta se le conocía como el Papa. También le podemos decir que es el Papa o el Hierofante, pero pues Hierofante para quitarle un poquito esa alusión religiosa. Y de la misma forma, ay, no puedo cambiar. Y de la misma forma tenemos a la suma sacerdotisa, que en algunas otras barajas es conocida como la papisa. Siguen siendo lo mismo, nada más estamos cambiando un poquito la alusión religiosa que se le está atribuyendo a las cartas. Entonces, pues bueno, vamos a pasar con el hierofante. El hierofante es la carta número 5. El número 5 nos va a hablar también un poco de la parte espiritual. Esta carta va asociada con Mercurio, el cual también nos habla un poco de la inteligencia del hombre, la inteligencia del hombre y la inteligencia de la humanidad. Entonces, bueno, esta carta nos va a venir hablando de el consejero, nos habla de la honestidad, nos habla del poder conciliar las cosas, de una buena comunicación, nos habla de tradiciones, pero tradiciones ortodoxas, muy rígidas, nos habla, volvemos un poquito a la parte moral o ética de la carta. Ay, perdón, me dio hipo. Este, también esta carta nos habla un poco de la estabilidad, nos puede hacer alusión, dependiendo obviamente del contexto de las cartas que la rodean, nos puede hablar un poco, si la enfocamos a temas de salud, nos puede hablar de médicos, al igual que la templanza ya la veremos después, pero estas dos cartas nos pueden hacer alusiones a médicos si los enfocamos a temas de salud. Eh, como es infante, estamos hablando también de tradiciones ortodoxas y un poquito, aunque Edward White quiso quitar un poquito esa parte, nos habla también del matrimonio. Como son las conciliaciones, hablamos de la unión y nos referimos a la estabilidad. Eh, Esto nos habla de los médicos, de los curas, nos habla de los guías o de los consejeros. Esta carta nos recuerda que debemos de buscar guía.
de que debemos de buscar consejo en la situación que estamos enfrentando. Ya les comentaba, nos habla de la conciliación, de la honestidad, comunicación, de la tradicionalista, que es una carta tradicionalista que nos habla de las enseñanzas ortodoxas, tradicionales. Esta carta también nos habla de que debemos de ser fiel a nuestros valores, porque si bien el hierofante es una persona honesta, de mucha ética y con tradiciones aparte muy ortodoxas, nos habla también de ser fiel a nosotros mismos. Bueno, vamos a ver un poquito la carta. Por ejemplo, ahí podemos ver a este señor, el hierofante, lo vemos entre dos columnas, que nos recuerda un poquito, me voy a mover, perdón, que nos recuerda un poquito a la suma sacerdotisa. Este hierofante está entre dos columnas, por lo que también es lo que nos refleja la estabilidad y al mismo tiempo la dualidad. Estas dos columnas están representando las columnas del árbol de la vida de la Cábala. Una de ellas representa la compasión y la otra está representando la severidad. Entonces lo tenemos a él sentado en su trono justo en medio de estas dos, teniendo esta capacidad tanto como esta dualidad de poder tentarse un poquito el corazón para aconsejar, para conciliar, pero al mismo tiempo tener la fuerza y la convicción de poder llevar a cabo las cosas o poder decir las cosas como se tienen que decir. Podemos ver a los pies del hierofante que tenemos dos llaves cruzadas a sus pies. Una, no sé si se alcanza a ver muy bien en la foto, pero una es dorada y una es plateada, que están hablando de las energías lunares y solares. Volvemos un poquito al tema de la dualidad y del equilibrio. Tenemos las dos llaves que nos están hablando de las energías femeninas de la luna, las energías masculinas del sol, las tenemos cruzadas, están conviviendo, pero están exactamente en medio de toda la carta. Entonces nos volvemos a referir al equilibrio. Vemos también que este hierofante está acompañado de dos personas, son dos sacerdotes, que están vistiendo unas túnicas. Sus túnicas son diferentes la una de la otra, volvemos a hacer referencia a este tema de la dualidad, mientras que uno está vestido